mundo contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Estimados amigos, muy buenos días. Les damos un saludo. Ya estamos aquí en el mes de abril, un mes importante, el mes del niño, el Día del Niño, pero también es el mes de las declaraciones anuales. Lisbeth Vidal, muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días a nuestros radioescuchas. Y estamos aquí ya para hacerles los comentarios pertinentes a lo que es este inicio de mes. Vamos a entrar a la que es la parte de tópicos fiscales. Tendremos nuestra entrevista con el invitado Andrés Eduardo Torres Hernández, y pasaremos a BPS News Noticias. Estamos con ustedes ya, vamos a un corte y empezamos. Tópicos fiscales, lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Ya estamos aquí con ustedes y como dijo ahorita el eslogan de entrada, lo más relevante en las noticias fiscales del mundo fiscal, Liz, pues ya estamos en abril. Ya 7 de abril. Ya estamos en abril, ya estamos en un mes que vamos a ver, es uno de los meses que más movimiento tiene con toda la gente en la sociedad mexicana desde el punto de vista fiscal. Sí, claro, fíjate que importante este cierre de declaraciones anuales de personas morales que hubo. Complicado, la plataforma pues con las inconsistencias comentadas en programas pasados. Sin embargo, muchos de los contadores pudieron salir avantes y muchos aún hoy siguen trabajando en esta presentación, Álvaro. Entonces, y otros seguirán. Claro, por el tema de la preparación, de la información, y como bien decías, abril, un mes de movimiento fiscal, pues por dos cosas. El primero, la presentación de declaración anual de personas físicas, y la segunda, en este periodo de vacaciones de una semana, de 15 días, pues que se mueve la economía, que muchos establecimientos tendrán que declarar un poco más, restaurantes, hoteles, se mueve la economía a nivel nacional. Entonces también un tema importante hablando de impuestos. Y fíjate, Liz, que te quería comentar, cuando en años pasados, las declaraciones anuales se podían presentar desde el mes de febrero, y siempre decíamos, ya hay gente que ya presentó en febrero, y había gente que presentaba en febrero. Sí, febrero, marzo, ahora es solo abril. ¿Por qué? Fíjate que en ese entonces, inclusive salía la regla, el programa estaba diseñado para que aunque la presentaras en febrero, surtía sus efectos a partir de abril. Es decir, si habías pedido tu devolución, era abril el mes que se consideraba. Precisamente en esta administración, Álvaro, no se ha tenido esa facilidad, pues en virtud de que el gobierno se queda con los recursos, y entonces al hacerlo válido hasta abril, pues devuelve en abril. Entonces, a ver, no quiero entender lo que creo que entendí. O sea, tú me estás diciendo que el fisco modificó y que solo puedes presentar declaración anual en el mes de abril con una finalidad netamente de no devolver desde febrero. Sí, claro, y también esta plataforma, Álvaro, también sufrió algunos cambios. Apenas la semana pasada surgió un simulador. En ese simulador de primera instancia tú podrías ver los ingresos que el SAT tenía cargados hasta cierta fecha, porque cuando corres ese simulador te dice la declaración tiene cargados datos hasta tal fecha. Entonces era una manera de que tú pudieras ir viendo que existía. Ahorita ya ya no es simulador, ya es el programa corriente, y entonces finalmente ya puedes acceder a la información. Pero sí estaba siendo todo un tema de que ahora pues no estuvo disponible como en muchos ejercicios anteriores desde el mes de febrero. Fíjate qué dato tan interesante, Liz, porque cuando ya la máquina, el simulador en su momento, oye el programa, te da datos cargados hasta determinada fecha, si por N situación, la que fuera, hay un dato que está posterior a esa fecha, ya no te sirve la información. Bueno, sí o te puedes sirve, modificar. No, sí te sirve, Álvaro. Recordemos que en el sistema tributario mexicano los impuestos son de autodeterminación.
Entonces, si bien la facilidad que da el fisco federal es de que vengan precargados los datos, no quiere decir que lo que tenga el SAT es lo correcto. A lo mejor tú vendiste una casa y no viene y dices no la declaro, o a lo mejor sabes que estás recibiendo intereses y no los tiene el SAT y no los declaras. Eso no implica que la información del sistema sea la correcta, por eso es importante que tú, que sabes qué es lo que ganaste, pues revises la información, le des la documentación necesaria a tu contador para poder presentar tu declaración. Ahora, con esto que dices me lleva a un dato muy interesante. Toda la información, porque en el sistema mexicano, las empresas, los bancos, los notarios y demás le informan al fisco a lo largo del año las operaciones que se celebran con las personas físicas. El patrón le informa al fisco cada mes cuánto ganaste de salario y en qué percepción y en qué concepto. Entonces, pues prácticamente el fisco ya tiene prácticamente hecho todo. Sí, claro, tiene la información, no tiene hecho todo, porque a lo mejor tú vendiste una casa y tienes una parte exenta, tienes una parte grabada, hiciste un pago provisional, viene un impuesto anual, a lo mejor vendiste unas acciones y entonces no traes el costo de las acciones, depende si te dictaminaste o no. Entonces, no es que el SAT tenga toda la información, Álvaro, eso hay que dejarlo claro. Si por alguna razón, y sabemos que el eslogan de la autoridad es no necesitas contador, presenta tu declaración anual, eso no implica que toda la información que aparezca en el sistema sea correcta. No, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo. Ni que toda la información es toda la que la autoridad tiene en ese momento, ni que sea absolutamente un acto de fe y de verdad. Porque iniciaste el programa diciendo, los impuestos en México son de autodeterminación, lo hemos dicho toda la vida. Sí. Entonces, que le quede claro a todos nuestros amigos radioescuchas, cada quien lo va a determinar. Y uno va a aceptar lo que mandó el fisco, o lo va a dejar o lo va a modificar. Claro. Pero uno va a acabar dando la anuencia y aceptación. Y ahí viene un punto relevante. Hay mucha gente, colegas y amigos, que dicen que ya no se puede modificar nada de lo que el fisco pone. Claro. Según yo, sí se debe de poder. No, sí, el sistema, haz de cuenta que viene precargada la información, Álvaro, y entonces te da el renglón de editar. Entonces tú puedes inclusive a lo mejor decir, no venía este sueldo, lo declaro, a mí me llegó esta constancia de intereses, no viene cargada, tú la cargas, con los datos del notario registras la venta del inmueble, y así en ese sentido. Entonces, sí puedes modificar la información. Mucha gente que hace, pues no la modifica porque a lo mejor modificándola le sale pago y prefiere dejarla de la autoridad para que no le cobren. Diciendo, ¿no?, que ese fue el dato que la autoridad puso. Exacto. Fíjate exacto. que eso me suena a lo que es el pago del impuesto predial en las casas, que nos llega y toda la gente dice, pues yo pago lo que me envía la autoridad, cuando es un cálculo simple y llanamente. Cada quien tiene la obligación de elaborar su cálculo personal y pagar. Exacto, pero el sistema sí te permite modificarlo, y si quieres, Álvaro, vamos viendo pues dos situaciones importantes. La primera, recordemos que pues en el sistema tú vas eligiendo los ingresos que tienes, y entonces aquí viene la importancia de que en mi perfil elijas qué tipo de ingresos vas a declarar por el ejercicio 2022. ¿Cómo que? A ver, bueno, sí entiendo que una persona física debe de declarar en sus ingresos del ejercicio, pues todo el tipo de ingresos que percibió a lo largo del año. Claro. Todo, ya veremos más adelante por los diferentes tipos de conceptos. Exacto. Porque, Liz, déjame decirte que una persona física pues puede tener varios conceptos, ¿no? Claro. Fíjate que en este sentido, y ahorita que ya se incorporó con nosotros Ángel, él nos va a empezar a comentar los tipos de ingreso que pueden declarar las personas físicas en este perfil que te digo que tú configuras al inicio de la declaración. Angélico, ¿cómo estás? Muy buen día, felicidades. Hola, muy buenos días. Ángel, platicábamos exactamente una persona física, porque todos nos vemos iguales.
Sí. Yo te veo a ti, pues digo, ya con esa barba rasurada, con ese pelo que me da envidia, ¿verdad? Bueno, pero todos somos iguales y diferentes. Ante el fisco, ¿cómo puedes decir en que variamos nuestros ingresos? Sí, básicamente depende que tengamos registrados en la constancia, bueno, en el SAT y en la constancia de situación fiscal. Cuando uno entra a la declaración anual de cada uno, ya está con un sticker los capítulos que el SAT tiene dados de alta de cada persona. Uno puede quitarlos o puede adicionar, pero de entrada ya hay algo que está predeterminado de acuerdo a la base de datos que tiene el SAT. Entonces, un ejemplo, si yo tengo sueldos y salarios y aparte arrendamiento en mis actividades del SAT y en mi constancia de situación fiscal, técnicamente cuando abro mi declaración, en ese momento ya están esos dos capítulos. Puede ser que en el año haya obtenido ingresos por otro concepto, premios, a lo mejor donativos, a lo mejor cobré honorarios independientes, y en ese momento yo tendría primero que actualizarlo ante el SAT, ante la constancia de situación fiscal, y en la declaración anual tendría que poner el sticker de ese recuadro. Oye, Ángel, fíjate que ahorita que lo acabas de decir, si yo tuviera sueldos, pero no tuve ingresos, pero sí tengo la obligación ahí de, o déjame decirte honorarios, la que quieras, y no tuve ingresos, sí debo de manifestarla. Sí. No es nada más ignorarla, porque si no estaría yo incumpliendo. Sí. Sí, de hecho, si tengo yo la obligación marcada, tengo que llenar, aunque sea en ceros, la obligación, porque si no me va a aparecer omisa la declaración anual de ese apartado. Recordemos que la persona física tiene varios o puede tener varios capítulos derivados de sus ingresos, y puede ser que al omitir sueldos y salarios u honorarios que no tuve ningún ingreso como tal, pero tengo la obligación, tengo que marcar el sticker y tengo que presentarla sin datos, en ceros. Liz, a lo largo de los años, nos hemos encontrado tú y yo clientes y amigos que dicen, yo nunca estuve dado de alta, y a la hora que entran al SAT se encuentran sorpresas. Platícame. Sí, claro. Fíjate que mucha gente en algún momento se dio de alta, dejó de tener actividades y dejó de presentar sus declaraciones, pero eso no implica que el SAT pues los tenga sin obligaciones o omisos en las declaraciones. Tuvimos el caso de una persona que llegó con nosotros, nos dijo, yo soy pensionado, quiero crear una sociedad, creó su sociedad, ayúdenme a darla de alta, y le dijimos, oye, tu firma electrónica está vencida. Se obtuvo su firma electrónica, revisamos sus declaraciones y tenía 5 años de no haber presentado declaraciones por actividad empresarial. Entonces, el que tú digas que ya no tienes ingresos y que no hayas hecho nada ante el SAT no implica que el SAT no te tenga en su base de datos con obligaciones pendientes, ¿no? Y en este caso de lo que decía Ángel, a lo mejor, por decir, puede ser que yo no haya tenido la obligación, como el de los premios. Si yo fui a un casino, si me gané un premio, si gané la lotería, si hice un rascadito, a lo mejor ya no pude dar de alta esa obligación cuando me gané el premio, pero sí tendrías la obligación de reportarlo, inclusive. ¿A poco si voy al hipódromo y gano dinero, Lisbeth, también tendría que pagar? Te dan una constancia, Álvaro. Estos casinos, inclusive electrónicos, que ahora hay y que puedes ir modificando las apuestas, y la verdad yo me quedé muy sorprendida ahora que fue el Super Bowl de lo que se llega a apostar, que quién toca primero el balón, que quién gana el volado, o sea, y eso en realidad si tú vas ganando, pues debe haber una constancia de eso que tú vas teniendo. Inclusive en los casinos físicos, cuando ganas algún premio, pasas a una ventanilla allá y te dicen quieres el dinero, quieres nuevas fichas, pero te dan una constancia de retención. Entonces sí tendremos que estar declarando este tipo de ingresos que tiene la gente. A lo mejor en el caso tuyo, de la gente que tiene hijos, pues le diste a tu hijo un donativo, le depositas mensual, o le diste su coche, o a lo mejor le regalaste una casa, o entonces ese donativo, dependiendo del estado, deberías ver si hay que hacer un contrato, si hay que protocolizarlo, pero ese muchacho, esa hija, debería de estar declarando ese donativo que le entregó su papá. Fíjate que aquí entras a un tema, Ángel, muy interesante, porque estamos hablando de una forma general. Claro, ya. De una forma general. Estaremos tratando ya cada capítulo en los siguientes programas. Porque fíjate que el otro día dando clase en la universidad,
una alumna me dijo, me comentó, pues que podía haber regalos de sugar daddies, ¿sí? A jovencitas o viceversa, de una forma u otra. También eso sería declarable, ¿estás de acuerdo, Ángel? Totalmente. Sí, Y y de no hecho solo, sería otro ingreso porque no es un donativo, o aunque fuera donativo, mejor dicho, no es en línea recta ascendente o descendente. Bueno, fíjate qué dato tan interesante claro, que podrías caer en donativos, en sí, adquisiciones. en donativo tal vez con la parte de la exención, pero ni siquiera podrías, o sea, ya existen estas modalidades, pero al final es pues el mismo novio, ¿no? El mismo novio, la misma novia que oye, a Claro, lo mejor te traje un anillo de compromiso, pues el anillo ya es de la que hubo persona. un cantante que le pasó algo así, ¿no? Sí, o cuántas artistas no dicen, ay, ya a mí me han propuesto matrimonio y no regreso los anillos de compromiso, pero tendrías una adquisición de ese bien y entonces habría que declararlo. Fíjate nada más, entonces hasta ser novio, Ángel, para poder cobrar en un momento dado, hasta dar regalos. Yo creo que es muy interesante que nuestros amigos sepan que la ley prevé todo tipo de ingreso. Sí. Te puedes ir acomodando en uno o en otro, pero de que estás grabado, estás grabado. Claro, o cuánta gente no de repente dice, ay, es que yo le presté dinero a tal persona y me pagó un interés, y no declaran el interés, pero sí lo depositan a la cuenta, entonces cuando llega el SAT, dice, oye, ¿de qué fue este dinero? Entonces creo que sí hay que tener cuidado y control de lo que vamos percibiendo. Yo creo que como un esbozo de feliz mes de abril, que con la tristeza de un niño digo que es el primer mes de abril que ya no va a estar Chabelo. Pero también lo digo porque yo te preguntaría, Liz, ¿y esos premios que se daban en el programa de Chabelo también tenían que pagar impuesto? Claro, claro, recordemos que bueno, Chabelo ya tiene varios años, Álvaro, que ya no tenía su programa, Bueno, hombre, pero sí, finalmente es un premio y y en ese sentido había que declararlo. no que los tuvieras que dar. Liz, no me hagas eso. Seguirá siendo hasta el día de hoy el programa de premios. Entonces, fíjate que dijimos Chabelo el respeto a esa gran imagen que tuvo, pero cualquier programa que dé premios, Sí, claro, el que sea. tenemos pues toda una barra, ¿no? En que si te metes y sacas el premio, o inclusive vas a las tiendas comerciales y en los supers te dicen, oiga, le vendo por 5 pesos, rasca y ves si ganas el premio, está la lotería que sigue, una serie de cosas que hay, venía también la parte que te decíamos, la enajenación de acciones, y cuando vemos enajenación de acciones pensamos que estoy vendiendo las acciones de una empresa, pero a veces estoy en un club deportivo y vendo la acción, entonces debería de caer en este término. A lo mejor esta parte de las rentas, en el sentido de que si estás rentando un inmueble, estás rentando una casa, tendrías que declararlo y dar un comprobante. Entonces, Liz, como dices, está tipificado todo tipo de ingresos. yo creo que tenemos un universo y por eso hoy iniciando el mes de abril, iniciamos en las charlas, ¿verdad? De lo que va a ser la declaración anual. De todas las formas, hoy ya les diste un esbozo de gran cantidad de formas de ingresos. Nada más para poder decir, hay gente que se dedica a vender, pues vendo mi refri y ahora voy a comprar otro. Vendo mi tele y voy a comprar otro. ¿Qué creen? También hay un capítulo que lo tipifica. Claro, todo esto, o los hombres y mujeres que trabajan en redes de mercadeo, Álvaro, wow. y que a lo mejor algunas les pagan y les retienen, otras entran en plataformas tecnológicas. Entonces, pues iremos viendo cada capítulo porque es extenso y finalmente caes en esta obligación de presentar la declaración anual. Recordemos que nuestro sistema tributario, cuando eres residente en México, te dice que no importando de qué parte del mundo recibas los ingresos, tienes que acumularlos en México. Entonces, ya sea que estés vendiendo algo en Europa o inclusive estés exportando, entonces habría que ver qué tipo de ingreso tienes para declararlo adecuadamente. Tenemos un esbozo de lo que va a ser el mes de abril. Te agradezco mucho, Liz, y si te parece, sin más preámbulo, Ángel, vamos a nuestra entrevista, si son tan amables. Sí, claro. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido
procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Hola estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. ¿Conoces GCI Radio? GCI Radio. Conéctate con nosotros en gcicomunicaciones.com, en nuestras redes sociales en @GCI Radio MX y en Spotify como GCI Radio. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Con tus sentidos. GCI Radio. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Bien, ya estamos aquí nuevamente y vamos a entrar el día de hoy a la parte de la entrevista y tenemos como invitado a nuestro amigo Andrés Eduardo Torres Hernández, que es licenciado en Derecho por la UNAM. Estimado Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, licenciado Álvaro? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va todo? Todo bien. Me llama la atención ver que eres licenciado en Derecho Así y es. con la especialidad en Comercio Exterior y ahora al frente de Euromex. Platícanos, ¿qué es esto? Sí, antes un preámbulo, Álvaro, fíjate que hablando de negocios familiares, que nos toca mucho verlos, Eduardo es la segunda generación de este negocio. El negocio está iniciado por sus padres y entonces él llega con una nueva idea para efecto de renovar esto, pero es la segunda generación, Entonces, platícanos, Eduardo, esto que comentaba Álvaro, por favor. Bueno, Euromex es una empresa que se funda hace más de 20 años. La funda mi papá, como bien dijo Liz. Y nos dedicamos básicamente a la importación de martillos hidráulicos de origen italiano hacia México. Llevamos en este trabajo ya, como les comenté, mucho tiempo, pero la particularidad que estamos ofreciendo nosotros es que estamos ofreciendo martillos hidráulicos de origen europeo. La mayor parte del mercado mexicano en martillos hidráulicos está enfocado en los martillos asiáticos, principalmente Corea del Sur y China, y nosotros, bueno, estamos haciendo como ese esfuerzo extra por traer unos martillos hidráulicos de calidad distinta, de mejor calidad, y que pues nos dan una ventaja competitiva en la parte del mercado mexicano. Ángel. Ángel, si haces tu pregunta. Y no nos escuchó. Eduardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En este proceso de 20 años más de la empresa, en la pandemia dejaron de importar, se mantuvo. ¿Cómo fue que pudieron transitar esta pandemia? Pues fíjate que fue un proceso un poquito complicado, principalmente porque nuestro principal socio comercial es italiano. Entonces, en este sentido, no sé si recuerdan que muy al inicio de la pandemia, Italia fue digamos que la puerta de entrada del COVID a Europa. Entonces, en Italia las medidas de restricciones, como estaban recién iniciando, fueron bastante fuertes. O sea, las fábricas
de estos martillos hidráulicos estuvieron cerradas por cerca de 4 meses y la forma en la que fueron retomando el trabajo, pues fue muy poco a poco, fue muy lenta. Entonces, por más que aquí en México todavía teníamos la posibilidad de trabajar de manera remota y teníamos como la posibilidad de prestar algunos servicios, porque la mayoría eran en campos abiertos, digamos, es en la intemperie. Allá en Italia estaba completamente cerrado, entonces yo creo que sí pasamos unos 6 meses en los que estuvo completamente detenido en esa parte. Por fortuna se pudo destrabar después de esos 6 meses y contábamos con el stock para podernos mantener en ese periodo. Entonces, claro, Eduardo, en este sentido, cuando hablas de los martillos hidráulicos, ¿solo es venta? Si a mí a lo mejor como empresa necesito una refacción, ustedes la pueden proporcionar, dan algún servicio de mantenimiento. ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen o solo es la venta pura del martillo? No, es un servicio completamente integral. Estamos nosotros enfocados, a diferencia de mucha gente en el sector, estamos específicamente centrados en la parte de martillos hidráulicos. Entonces, esto conlleva la venta, evidentemente, pero también hay un servicio de mantenimiento, un servicio postventa y la venta de refacciones para no solamente los martillos de la marca que nosotros vendemos, sino también de aquellas que son como las más comerciales o las más comunes dentro del mercado mexicano. Y aparte de eso, lo que nos hace distintivos a nosotros es que tenemos un stock en todo momento de refacciones. La verdad es que las piezas son demasiadas, las marcas son muchas, entonces para nuestra competencia se les hace complicado mantener un stock amplio de refacciones y la mayor parte de las veces que algún cliente requiere alguna pieza en particular para que pueda seguir funcionando el martillo, la tienen que pedir por importación. Entonces, en el mejor de los casos estamos hablando de un proceso de 3 semanas. La ventaja que nosotros estamos ofreciendo es que todo lo tenemos al momento. Entonces, pues eso es lo que creo que nos ayuda bastante, ¿no? Eduardo, yo te tengo una pregunta. Claro que sí. Se oye muy fácil si vendo martillos. Primera pregunta, ¿por qué no lo hay ese mercado en México? ¿Por qué va a ser mejor el mercado del extranjero? ¿Qué ventaja tienes tú con ese producto? Y 2, ¿le vendes a público general o público específico? O sea, quiere decir sobre pedidos, empresario o cualquier gente que en su momento pudiese querer seguir siendo distribuidor tuyo. Sí, bueno, en la parte de por qué no comprar aquí en México, básicamente porque no hay nadie que esté fabricando estos martillos hidráulicos en México. Fíjate qué sencilla respuesta, ¿verdad? El mercado lo tienes por calidad, ¿no? Es correcto. En la parte, digamos que nuestra parte como revendedores o como representantes de marcas italianas aquí en México, el hecho de que no hayamos sucumbido ante la competencia con los precios mucho más bajos de nuestra competencia, pues ha sido eso, la calidad de los equipos que nosotros estamos vendiendo, porque pues bien podríamos hacer lo mismo, traer mercancía de otros lados, pero no es el mercado al que nosotros estamos tirándole, ¿no? Entonces, creo que principalmente sí es eso. No compramos en México, desafortunadamente, porque no hay una industria en la fabricación de estos martillos hidráulicos. Todo es por importación. Okay. Y respecto de la segunda pregunta, era... Ay, se me cuadrapó aquí. No, me queda claro que las contestaste muy, muy definitivas. O sea, ¿por qué? Porque no hay nadie más. Y 2, lo que vendo es mi calidad, mi presencia. Lo que te decía era, si tú puedes llegar a tener subdistribuidores, distribuidores, eso lo verás ahora con Ángel. Sí, Eduardo, y a mediano o largo plazo, ¿cuál es el futuro que ves para Euromex? Pues creo que el futuro está en traer nuevos aditamentos. Hemos ya trabajado bastante tiempo con los martillos hidráulicos, pero estas
digamos que la legislación mexicana se está haciendo un poquito más restrictiva para el tema de martillos hidráulicos. Los martillos hidráulicos, por ejemplo, entraron a México hace unos 25 años por la prohibición del uso de dinamita, por ejemplo, ¿no? Ahora ya empiezan a haber más restricciones para, por ejemplo, los decibeles que se pueden tener al momento de estar realizando una excavación. El caso que sucedió después del sismo de 2017 en el TEC de Monterrey, tuvimos clientes que tuvieron que ingresar con sus máquinas y no podían hacer ruido porque había ahí gente que estaba estudiando. Entonces, ya hay unos nuevos aditamentos que se pueden poner en las excavadoras para hacer la función del martillo hidráulico, pero sin generar estos ruidos molestos, ¿no? En la Ciudad de México ya hay algunas regulaciones al respecto. Creemos que por ahí puede ser el futuro de Euromex. El mercado mexicano todavía hoy día no está 100% convencido de esto, pero sabemos que por ahí viene. Entonces, básicamente yo creo que es a donde nos vamos a enfocar. Claro, en ese sentido, Eduardo, para mí es muy grato saber que tienes una profesión y adicionalmente lo puedes enfocar en tu negocio. ¿Qué le dirías a estos jóvenes que de repente dicen estudio, no estudio, quiero poner un negocio, no? ¿Cuál sería tu experiencia? Si tú les pudieras dar 2 o 3 tips a estas nuevas generaciones, ¿qué les dirías, Eduardo? No, definitivamente estudiar siempre te abre bastante el panorama en absolutamente todo. Todo lo que uno aprende en las aulas puede venir a ejercerlo, a ponerlo en práctica aquí en el negocio. Quererse cerrar nada más el negocio familiar, por ejemplo, sin haber tenido una preparación profesional, yo creo que nos cierra muchas puertas. Al final de cuentas, la preparación académica, la preparación profesional siempre nos da como perspectivas que quizá no hubiéramos podido tener de otra forma, ¿no? En mi caso, la parte de haber estudiado Derecho y haberme especializado en comercio exterior, pues me permite mayor facilidad, por ejemplo, en el trato que tengo con las agencias aduanales, con los proveedores, con los shippers. Creo que también el conocimiento de los Incoterms, el conocimiento de en dónde hay tratados internacionales, reglas de origen, cosas así me han facilitado muchísimo la labor aquí, que pues evidentemente lo aprende uno sobre la práctica, pero creo que es bueno siempre traer esta base académica, ¿no? Entonces, definitivamente mi consejo es ese, que siempre haya un respaldo profesional por la parte que nos puede ayudar en ese panorama, ¿no?, que nos abre. Con esa parte yo inicié preguntándote, abogado, y ya ves, caímos a lo mismo. Yo ahí inicié y te veo joven, pero la pregunta más difícil que yo te voy a hacer, y esa es una que duele a veces, pero te la hago con mucho respeto y cariño. ¿Por qué seguir como segunda generación? ¿Cuál es la finalidad de darle ese impulso y cuál es tu gran deseo? Pues definitivamente hacer crecer esto. La verdad es que esta empresa, fundada por mi padre, como bien decían, ha sido una gran, digamos que una gran herencia que nos ha dado. No solamente estoy yo, también mi hermano menor está trabajando aquí. Entonces creo que ya nos toca ese relevo generacional y es importante es importante para nosotros en el sentido hasta sentimental, familiar, darle continuidad a este proyecto que nos están dejando, por la parte de que nos está asegurando a nosotros nuestro futuro, y creo que nosotros también podemos asegurar el futuro de nuestra descendencia, ¿no? Oye, y el gran compromiso que significa, ¿no? Porque yo creo que, déjame decirte que es una cosa extraordinaria. No cualquiera puede tener un negocio, o sea, es un hecho real. Claro. En México, el otro día me decía una persona, dice, es que tener un negocio es fácil, es muy fácil, pero que dure más de un año ya no es fácil. Que dure más de 3, más de 5, más de 10, es más difícil, ya no puse la palabra fácil. Y que logre brincar a una segunda generación, le ronca, mi hermano, le ronca.
Entonces ahora yo creo que lo que estás impulsando es un gran futuro para Euromex. Muchas gracias, esperemos que así sea. Adelante, Liz. Sí, claro, y en ese sentido, Álvaro, también hace poco comentábamos con un primo Ángel y yo, y nos decía que en el negocio te va a ir bien, nos decía, vas a trabajar, ¿no? Entonces, si vas a trabajar, te tiene que ir bien, porque, o sea, ¿cuántas veces no nos quedamos en la idea de voy a poner un negocio, yo no voy a ir, voy a estar desde fuera? Y pues sabemos que los controles y el seguimiento es importante, pues, tanto para la cobranza, para la facturación, para todo eso. Y sí, como comentabas, complicado el tema de las segundas generaciones, primero en decidirse quedar, que no siempre es fácil, y segundo, abrir los horizontes, ¿no? En este caso, a lo mejor Eduardo trae una perspectiva también de crecimiento, pues a través de las redes sociales. Es una situación que nosotros los de mayor edad a lo mejor no lo contemplamos, y esto también abre el panorama a estas empresas familiares para seguir creciendo y seguir siendo utilitarias. Es correcto, al final de cuentas creo que nos complementamos mucho porque evidentemente, bueno, en la parte del negocio, la parte técnica, pues es mi papá quien sabe todo esto por la experiencia, ¿no? Al final de cuentas por todo el tiempo que lleva aquí, pero creo que también ha servido o le ha dado un poco de frescura al negocio la distinta visión que nosotros tenemos, como bien dice Liz, en la parte de las plataformas de redes sociales, la utilización de simplemente tener una página de internet, ¿no? Por ejemplo, no teníamos antes de que yo entrara aquí. Y pues en eso toca, o sea, seguir renovándose, seguir creciendo y seguir yendo como en ese camino de innovación. Solo veo camino de éxito hacia adelante, mi estimado Eduardo. Muchísimas gracias, licenciado. De éxito y de trabajo. Sí, y en ese sentido, Álvaro, tal vez a lo mejor buscar en esta segunda generación, ¿no? Porque ellos tienen un gran eje, la parte técnica, como decía el señor Andrés Torres, pero también la parte eje administrativa que yo veo de la señora Lidia Hernández. Entonces, en esta segunda generación también, ¿quién se va a encargar de esa parte de decir, ¿por qué vas a pagar esto? Oye, diga al contador que salieron altos los impuestos. Entonces también cuidar porque ese es tal vez el equilibrio perfecto. Quien opera, quien tiene conocimiento del producto, quien vende como tú, pero también quien administra. Entonces, pues también ahí buscar en esa segunda generación quién va a ser esa ficha que va a jugar ese lugar para que sigan teniendo éxito, Eduardo. Y que consientan a su contador. Eso siempre. Porque sabes que el contador es parte de la familia. Sí, correcto. Se vuelve amigo. Es una cosa real, se convierte en parte de la familia y las decisiones que se toman de la mano con el contador trascienden en la familia. No, y no hay mejor consejero, de verdad. Gracias. Te mandamos un fuerte abrazo a ti, a toda la familia, don Andrés, a la señora Lidia, un fuerte abrazo a todos, pero a ti te repito, traes un gran compromiso que se llama generar éxito y generar éxito para el futuro. Muchas gracias, Álvaro, Liz, Ángel, gracias por todo. Gracias, que estás muy bien. Fue un gusto estar aquí, hasta luego. Nos despedimos y vamos a un corte, regresamos con BPS News. Adelante. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Soy Lisbeth Vidal, socia directora de BPS. Somos una firma cuyos principios éticos son la piedra angular de nuestros procesos y estrategias. La honestidad, confianza, lealtad, profesionalismo, trabajo en equipo y actitud de servicio han regido el día a día en BPS por más de 37 años. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. ¿Conoces GCI Radio? GCI Radio. Conéctate con nosotros en gcicomunicaciones.com, en nuestras redes sociales en @GCI Radio MX y en Spotify como GCI Radio. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Con tus sentidos. GCI Radio.
Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Noticias. El día a día con BPS News. Ya estamos aquí de regreso, mi querida Lolita. No, ya estamos aquí de regreso, Ángel, y estamos viendo cuáles son las noticias de BPS News. Y yo la primera, fíjate que se me ocurrió entrar a la página del SAT. Y a la página del Hoy SAT. 7 de abril. A ver, el problema es que cuando normalmente entras a la página del SAT cuando a las 3 de la mañana te despiertas, porque no hay otra hora más agradable. Pero comienzas a ver y le dan una gran importancia y relevancia a lo que es la fiscalización vía el buzón tributario, exigiendo que toda la gente tenga un buzón tributario y ponen ahí mínimo dos medios de contacto. Y la pregunta, ¿qué tanto real cumpliremos con eso, Liz? ¿Qué tanto la gente sabe que debe tener un buzón tributario y tener 2 medios de contacto con la autoridad? Porque te recordarás en un inicio, la gente por el contrario decía, me amparo para no tener buzón tributario. Hoy ya cambió el mundo, hoy hasta tienen que ser 2. ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, recordemos que esta parte de abrir el buzón tributario ya viene de años. De hecho, en diciembre se acabó el plazo para todos los que tenían que tener buzón tributario, y el 31 de marzo, Álvaro, los recicos, personas físicas, tendrían que tener abierto su buzón tributario porque si no los pueden sacar del régimen. ¿Cómo ves? Entonces, si tú eres un recico que no ha dado de alta su buzón tributario, pues hay que darlo de alta. Y los 2 medios de contacto, esto ya viene desde el año pasado, Álvaro, porque tú tienes que poner por lo menos un correo y un teléfono celular. Si tú no cumples con cualquiera de estos, el buzón tributario no queda activado de forma completa. Entonces a eso se refiere con los 2 medios de contacto. A ver, eso me queda claro y entiendo los 2 medios de contacto, pero mi comentario va más allá, porque esto sí existe, sabemos que ya está desde años anteriores, ya vienen las fechas, ahorita el reciclo, pero la gente sigue incumpliendo. La gente no quiere estar en control de la autoridad, eso es a lo que voy. La gente no pone los 2 medios de contacto, es más, hay gente que te va a decir, si yo no tengo, si mal tengo un correo que inventé un día y no lo he vuelto a pagar. Sí, claro, pero también recordemos, Álvaro, que esto va avanzando, claro. Inclusive para 2024, el tema es que este buzón tributario del SAT va a servir para otras autoridades, para que tal vez el IMSS, el Infonavit, la Secretaría de Finanzas me notifiquen a través de él, entonces pues también viene esta importancia. Yo creo que por ahí viene muy importante lo que dijiste, el hecho de que pudieses tener más contacto. Vuelvo a la pregunta, ¿qué te parece, Ángel? Que ahora nos tenga un medio de contacto por vía Hacienda, igual ahora por vía Seguro Social, igual ahora por Infonavit, y entonces resulta ser que te tengan dominado y controlado. ¿Cómo lo ves? Sí, es mucha presión, y también recordemos que el que no se active el buzón tributario, pues como tal no implica que el SAT no haga esas notificaciones. Ahora, hay clientes que son muy metódicos y son muy dados a seguir procedimientos. Entonces ponen su correo electrónico de ellos y su teléfono celular. Cuando se emite una notificación del buzón tributario, en automático manda ese mensaje de que hay un buzón tributario a todos los contactos que están registrados. Entonces, de repente, a Ángel Vidal le llega el correo electrónico y le llega a su celular el mensaje de que tengo un buzón tributario. Entonces, de repente, los clientes nos ha tocado que son muy aprensivos o son muy metódicos, y en ese sentido, técnicamente, al mismo tiempo o con diferencia de minutos, les llega el correo y les llega el mensaje de texto del celular. Entonces, de repente se asustan porque dicen, oye, me llegaron 2, es lo mismo, son cosas diferentes, hay que abrir los 2, y les decimos que obviamente solamente es la misma notificación, simplemente que a esos 2 medios de contacto que tú mencionas. Exacto. Adelante. Entonces, pues pasando a otra noticia, Álvaro, si me lo permites, también recordemos que a nivel de pago de derechos, si tú vas a tramitar tu visa, estas subieron el mes pasado,
prácticamente la visa de turismo se va de 160 a $185, la visa de negocios también sube a $185, y entonces pues aquí primero subir este pago que tiene que hacerse, y segundo pues sigue la demora en las citas. Gente que está ingresando actualmente para sacar su visa está tardando cerca de 600 días en que le programen la visa. Entonces, si tú tienes tu visa, está por vencerse, pues saca la cita de una vez, porque pues está tardando, les digo, 600 días para que te programen una cita, y muchas veces esa cita, tal vez si la quieres en un tiempo más corto, como 360 días, 380 días, tienes que irte a otra parte de el estado donde tú estás. A lo mejor tienes que irte a Tijuana, a Mérida, a Cancún a tramitarla. Entonces, pues renuévala lo antes posible. Fíjate que ese es un dato que se escucha. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver con el mundo fiscal? Pues tiene todo, tiene muchas cosas, por actividades, por gastos, por tus ingresos, por tus asesorías, por viajes, por compras, por importaciones. Claro. O sea, tiene mucho que ver. Y efectivamente, déjame decirte nada más por chisme y curiosidad, mi mujer lo pidió y le daban a 540 días la fecha. Pero lo triste es que si son extranjeros se las están dando en 2 semanas. No entendí, pero nosotros sí tenemos un problema. 500 días para un connacional que esté buscando una cita. Claro, pero acuérdate, es un connacional que busquemos una visa de turismo. Las visas de trabajo, hay empresas en las que las solicitan y Claro. pues la están tramitando en 2 o 3 semanas. Y recordemos, Álvaro, también que para casos especiales, al menos en la embajada americana hay un cónsul del mes, por decir, si a lo mejor tú tienes una situación médica, Emergencia médica. buscas al cónsul del mes, hay un número asignado para eso, planteas tu necesidad e inclusive pueden darte una visa temporal por esa necesidad que tú tengas. A lo mejor vas a llevar a tu hijo porque se va de intercambio y no te da el tiempo de la cita. Entonces, sí existe también esa salida dentro de la embajada americana. Extraordinario comentario, ¿verdad? Extraordinario comentario. Ángel. Tu noticia. Sí, también recordarles que aquellas personas físicas que no tengan firma electrónica, sobre todo si esperan tener un saldo a favor de ICR en su declaración anual, de preferencia tramitarla. Primera, para solicitar la devolución automática directamente desde la declaración, y en caso de que sea improcedente de manera automática por el tema de algún documento, corroborar documentos, forma de pago y demás, se tendría que meter la devolución por vía buzón tributario, y ahí sí o sí sería con firma electrónica. Y en ese sentido del saldo a favor de ICR, recordemos que la autoridad tiene la facultad de validar con qué medio fue pagado, si fue con chequera, transferencia, tarjeta de crédito. Y lo que a veces pasa con las personas físicas es que lo paga un tercero o se pagan con las tarjetas de crédito que no están registradas en la contabilidad. Entonces, la verdad es que sí es muy delicado, porque derivado de esto puede ser que el saldo a favor se pueda llegar a rechazar. O que llegue una verificación, como bien lo dices, Ángel, ¿no? Tener ese cuidado. Entonces, también para ir concluyendo otra noticia, recordemos que actualmente hay dos programas en el Seguro Social, uno el de las trabajadoras del hogar y otro de la parte de los que son servicios profesionales independientes. Entonces, actualmente puedo acceder a ese programa, voy a tener cubierto todas las ramas de Seguro Social, y ya está en las cámaras un proyecto donde, aparte de tener derecho a la seguridad social, se va a tener derecho también al Infonavit. Situación que creo que también es importante, porque al estar en estos programas se quedaba fuera de que pudieras tener este acceso a la vivienda, y entonces ya viene también esa reforma, estaremos atentos para cuando salga publicada. Y entonces, si tú eres una persona que trabaja independiente, pues hoy tienes acceso al Seguro Social, pero después vas a poder tener derecho al Infonavit. También algo que comentaban las autoridades del IMSS, tal vez si tú eres ama de casa y por alguna razón, quiero pensar que a lo mejor no estás casada o no tienes hijos y no estás en un concubinato, pero tú estás en la casa, a lo mejor estás en una unión libre, las amas de casa también pudieran entrar a este programa que hay de trabajadoras del hogar. Entonces, bueno, y digo amas de casa o amos de casa, porque hoy ya es igual de importante, pero viene esta parte, entonces también aprovechar estos sistemas que hoy están dentro de la legislación. Y yo creo que es importante, nada más cerrando ese idealis, que la gente se acerque y conozca los costos, porque de repente la gente también ubica
que, ya salió un nuevo programa ayer, ¿tienen un costo? ¿O que lo que estás pagando es tu seguridad? Claro, y el costo más caro, Álvaro, es no tenerlo y que tengas una emergencia médica y entonces pues no alcanza el promedio de los salarios en México, no alcanza para pagar un hospital privado, entonces... Y le pedirás a todos los primos, amigos y vecinos. Claro, yo diría, no eches el saco roto eso si tú no tienes la seguridad social y puedes acceder a este sistema, aunque pagues. Sí, creo que recordemos que en el momento que tú entras a este programa, puedes asegurar a tus padres, a tus hijos, a tus nietos, y entonces, si bien tiene un costo, como tú dirías, la seguridad social abarca todo el entorno familiar. Tuyos. Exacto, abarca todo el entorno familiar. En lugar de estar en una modalidad 40 o algo así, la parte de la cobertura es muy importante. Yo creo que sí, reitero, que se acerquen, que vean costos y beneficios. Claro. Costos y beneficios, porque ese es un punto muy importante. Bueno, nos despedimos, Liz, Ángel, gracias por estar presentes el día de hoy, gracias. Sí, síganos en todas nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp es 557010-6987 y pues estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify como Buró Profesional de Servicios. ¿Cómo dirías, Ángel? Y en Spotify 24/7. Eso es todo, perfecto. Muy bien. Les mandamos un abrazo a todos y nos vemos en la próxima cápsula de BPS News. Hasta la próxima. Gracias, felices vacaciones. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. BPS, tu aliado en los negocios. Tu aliado en los negocios.